lo adoren en espíritu y en verdad. Escuchen bien, si tienen que buscarlo es porque hay poco. Pero yo digo algo en esta tarde: la iglesia de la Roda es una verdadera adoradora de Dios. Aleluya. En esta tarde no has venido a encontrarte con ningún hombre. No has venido a rendirle culto a ningún hombre. Has venido a rendirle culto a aquel que vive, a aquel que reina, a aquel que es sobre todas las cosas, aquel que tiene poder para cambiar tu situación, aquel que tiene poder para tocar, aleluya, tu corazón. Gloria al nombre del Señor. Has venido en esta tarde al mejor lugar. Aleluya. Yo digo algo: aquí se encuentra la presencia de Dios. Aquí se encuentra la persona maravillosa de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tal si presentamos todas las cosas al Señor para que sea en esta tarde el Espíritu Santo quien venga dirigiendo, quien venga tomando control de este culto? Amén. Aleluya. Así que yo rogaría, por favor, a nuestro hermano Arturo y nuestro hermano Champán, que ellos dos hiciesen oraciones al Señor. Gloria al Señor. Seas tú, Señor, quien tome dominio y control de este lugar, Señor, de cada vida. Que seas tú que nos administre en esta tarde conforme sea tu voluntad. Te presento las alabanzas, Señor, los músicos, los coros, Señor. Te presento al hermano que está dirigiendo, Señor, este culto, que tú lo bendigas, Padre. Que tu palabra sea de ser predicada, Señor. Que tú tomes al portador, Señor, y hagas al pueblo a través de él, Padre Santo. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te da mi vida, Dios, un día más que tú nos dejas, Padre Santo, bendigno por tu santo pueblo. Adorarte y glorificar tu santo nombre. Te adoramos, Jesús. Te pedirte, Roy, juntamente con mis hermanos, que tú esta tarde, Padre Santo, abre la ventana de los cielos, Dios, y que tú mandes, Padre Santo, tu bendición si tú quieres, Dios mío. Te presento, Padre Santo, que está dirigiendo, Dios, en esta tarde, Jesús, que tú lo bendigas, Padre mío, que tú lo cojas y lo uses, Padre Santo. Ven administrando cada vida y cada corazón en esta tarde, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rogaría también a nuestra hermana Pili que si ella puede, por favor, llevar una oración. Llévate la gloria, Jesús, en esta tarde, Dios. Santo.
Te damos gloria a ti, Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Descansa hoy en la presencia del Señor. Él tiene nuevo refrigerio para tu vida. Aquí se encuentra el que puede restaurar tu altar con un toque. Aquí se encuentra el que puede levantarte con su mano poderosa. Aquí se encuentra aquel que tiene la facultad de sanar las heridas del alma y del corazón. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Santo tu nombre, Jesús. Adórenle porque Él vive. Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Varón de dolores, experimentado en el quebranto. Tu iglesia te adora, tu pueblo te adora. Esa alabanza, por favor, suena ahora. Aleluya, gloria a tu nombre. Te amamos, Señor.
Gloria a tu nombre, Jesús. Dios es santo. Voy a hablar de amigos o de amistad sincera. Te voy a hablar de amores y de pasiones ciegas.
Dios. Amén. Podemos tomar una alabanza, pasamos el servicio de la ofrenda y nuestro hermano Araujo. Sabe
el Señor. Amén. Y nada, damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y en esta tarde Dios me ha dado el privilegio de poder compartir su palabra. Este pequeño pensamiento, esta palabra, es una palabra personal, es una palabra, no va a nivel de iglesia ni nada, va a nivel personal, de creyente, porque muchas de las cosas del Evangelio son personales, hermanos. El Evangelio es personal. Y este mensaje es un mensaje de restauración, es un mensaje de meditar, pensar. Es un mensaje donde este pequeño pensamiento, mi intención es que la gente se acerque al Señor. Yo le he puesto, o Dios me ha dado este pequeño título. De este pequeño título pues surgió esta palabra. Y el tema es la ausencia de Dios. Porque hay momentos en la vida que una persona tiene altos y bajos, el Señor siempre está con nosotros, pero hay un momento en que el Señor a veces guarda silencio. No significa Dios que se haya marchado de nosotros, es que se hace ausente para que las personas recapacitemos y pensemos, nos hace falta Dios. Voy a leer el texto de Deuteronomio, versículo 30, verso 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Amén. En este relato el Señor habla con Moisés y le dice, mira, tú vas a dormir, pero este pueblo me va a desobedecer y yo voy a tener que esconder mi rostro de ellos. Pero el Señor cuando hace estas cosas las hace por un porqué. Porque el Señor siempre hace las cosas para que nosotros sepamos lo importante que es Dios. Es como cuando un padre deja a un niño un poquito así, no es que lo abandone, es que quiere que se dé cuenta el niño que necesita que su padre le ayude. Tenemos tanta necesidad de Dios, tanta falta de Dios, que a veces Dios tiene que guardar silencio para que lo comprendamos. Dice la Biblia, yo solamente voy a hablar Biblia, dice la Biblia que el Señor enviaba profetas en medio de Israel y les profetizaba y les predicaba y les decía, volveros al Señor. Israel siempre iba en camino desobediente, siempre iba a su marcha. Había un tiempo que hacían caso, luego se desviaban. En una de ellas, el Señor envía entre tantos hombres de Dios que ellos no habían hecho caso. El problema no lo tenían los profetas, el problema lo tenía el pueblo que no escuchaba la voz de Dios. Porque no hay mayor tragedia que no escuchar la voz de Dios. Cuando no escuchamos la voz de Dios tenemos autonomía, no queremos someternos a nada. Queremos vivir un evangelio a nuestra marcha. Pero Dios pone el gobierno y la autoridad por algo. Dios pone los voceros por algo. Porque los voceros son los transmitentes de la voz de Dios sobre la tierra. Y voy a decirte algo en esta tarde, no hay mejor cosa que usted haga caso a lo que los siervos de Dios traen en este tiempo en la tierra. Porque los siervos de Dios siempre traerán lo que Dios quiere para el pueblo. Porque son vasos escogidos por Dios. Hay que entender que aunque la obra de Dios no sea del hombre, Dios escoge al hombre para transmitir lo que quiere sobre el pueblo. Pero el pueblo debe de seguir lo que Dios quiere, las marcas que Dios tiene para cada nosotros. Dios envía a Jeremías en medio del pueblo de Dios. Y ahora le dice Jeremías en medio del pueblo de Dios, así dice el Señor. Vosotros pedís victoria sobre los pueblos enemigos, pero os voy a decir algo. La virtud no está en que yo os dé la victoria, la virtud está en que vosotros os volváis a mí.
Es más importante que os volváis a mí y os arrepintáis de vuestro mal caminar, que yo os dé la victoria sobre todas las cosas. Porque lo importante no es tener victoria, lo importante es tener a Dios contigo. Lo importante no es tener grandes cosas, lo importante es que Dios esté con tu persona. Él predicaba y el pueblo no lo escuchaba. El pueblo no escuchaba al profeta Jeremías. Y Jeremías seguía predicando y el pueblo escuchaba a los falsos profetas que les decía: el Señor os dará la victoria, Dios os dará el triunfo sobre los enemigos. Pero el Señor no quería eso. El Señor quería que el pueblo volviese a Dios, de tal forma que al profeta Jeremías lo metieron preso al profeta que Dios tenía en aquel tiempo. El hombre que era de Dios lo tenían encarcelado sin hacerle caso. La palabra de Dios la tenían despreciada sin oírla el pueblo. Y Dios estaba buscando que el pueblo se diese cuenta que es más importante la palabra de Dios que los caprichos de nuestra voluntad. Y cuando el pueblo no escuchaba al profeta, el profeta miró al Señor y le dijo: no nos escuchan, ¿qué hacemos? No profetizo más en tu nombre. Pero Jeremías, tú no tienes que ver el resultado, tú tienes que darte cuenta que tú cumples con mi voluntad, porque el agrado de los siervos no es ver el fruto que se puede tener. El agrado de un siervo es hacer las cosas sabiendo que su gloria es Dios, sabiendo que su gloria es la fidelidad con Dios. Hermano, en el tiempo en el que estés viviendo, sé fiel en lo poco que tienes, sé fiel en tu casa, sé fiel en la iglesia, sé fiel en tus cánticos, sé fiel en el culto, porque no importa, lo importante es cumplir con el agrado que Dios tiene contigo. Y ahora dice Dios: bueno, este pueblo no me escucha, no me hace caso. Dice: nada, voy a hacer algo, voy a coger al rey de Babilonia y que se lo lleve cautivo, lo voy a quitar de los cultos, lo voy a quitar del templo, le voy a quitar de la gloria de los cultos del templo, para que en medio de Babilonia se encuentren solos y se encuentren vacíos sin el culto. Voy a quitar la gloria del culto, la presencia del culto, para cuando se encuentren con Babilonia solamente les quede una cosa, solamente les quede la ley. Y viendo la ley se verán a sí mismos, y viéndose a sí mismos reconocerán su estado. Y Dios, haciendo esto, dice la Biblia, que habiendo enviado a tantos profetas, el pueblo se desvió y no escuchaba. Pero cuando estuvo cautivo en Babilonia, dice la Biblia, y el pueblo se arrepintió de su mal caminar con Dios, porque el pueblo en Babilonia se encontró con lo único que Dios había dejado: la palabra del Señor. Yo te digo algo en esta tarde, hermanos: hay a veces que en la vida personal no ven la gloria de Dios destellando con tanto poder y gloria, pero aunque tú no lo creas y parezca que Dios no está a tu lado, todavía Dios tiene algo para usted. Está la palabra de Dios alumbrando tu camino, está la palabra de Dios indicándote los pasos, porque no te puede cambiar otra cosa. La única que te puede cambiar es la palabra de Dios, la única que te puede transformar es la palabra de Dios, la única que te puede llenar es la palabra de Dios. Te digo algo: estamos en el tiempo en que la palabra comete su cometido. La palabra nos identifica a nosotros. La palabra de Dios tiene dos funciones: te enseña a ti mismo como un espejo, pero al mismo tiempo te muestra la misericordia de Dios. Cuando el pueblo se arrepintió, Dios tuvo misericordia de ellos. Hay otro texto que dice: no para siempre esconderé mi rostro, sino que yo volveré a mostrarme a mi pueblo. Ay, Dios mío de mi alma. Dios está detrás de la cortina esperando el momento indicado para cuando el pueblo se ponga en la posición que el Señor quiere. Le está diciendo Israel: cuando el pueblo se ponga en el sitio indicado, volveré a mostrar mi rostro a ellos, porque yo no me gozo en abandonar a mi pueblo.
Mi gozo es que el pueblo sepa que sigo siendo un Dios de misericordia, de bondad, de restauración. Yo te digo algo en esta tarde y yo no sé cómo te encuentras, pero si apartaste tu mirada del Señor, si te alejaste un poquito de Dios y no buscas a Dios como lo buscabas antes y parece ser que la presencia de Dios está ausente, yo quiero decirte algo, Dios te está esperando, Dios quiere restaurar tu altar, Dios quiere levantarte entre en medio de tus cenizas, porque tenemos un Dios cualificado para restaurar. No hay nadie más grande que Dios para restaurar lo que se ha caído. Satanás es experto en dividir, destruir, pero Dios es experto en restaurar y levantar. En este tiempo Dios tiene los brazos extendidos como el padre del hijo pródigo, esperando que vengan los pródigos caídos, pero con el corazón dispuesto para restaurarlos. Hoy digo algo, todavía hay gracia de Dios para tu casa, todavía hay bendición de Dios para tu familia, todavía hay poder de Dios para levantarte. Yo digo algo, yo te digo algo, el Aarón no cae, sí, el Aarón cae, el Aarón no desfallece, sí desfallece, pero tengo una virtud, que cuando yo me caigo, Dios tiene sus manos para levantarte. No importa cuántas veces caiga usted, todavía tiene a Dios, todavía tiene a Dios, todavía tiene a Dios. Dios está de su parte, Dios está contigo, 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 contigo. Todavía tiene usted a Dios. Es solamente que a veces Dios guarda silencio. En el tiempo de los 400 años de silencio, se crearon más grupos políticos que en toda la historia de Israel. Tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían las alabanzas de los ancianos en la ceremonia de la iluminación. Pero había algo que faltaba en el pueblo. Faltaba Dios. Faltaba Dios. ¿De qué sirven las ceremonias si falta Dios? No sirve. No sirve. Pero el silencio de Dios a veces despierta nuestras conciencias. Peligro, Aarón. Peligro. Estoy ausente porque quiero que escuches. Quiero que escuches. No escuches el ruido de la multitud, escúchame a mí. Dice la Biblia que Dios se mostró por medio de Moisés en una teofanía, por medio de relámpagos, de truenos. Y Dios se manifestaba y el pueblo tenía miedo. Pero pasó el tiempo y había un profeta que fue en busca de Dios. Y parece ser que vio un poquito como la teofanía de Moisés. Y vio relámpagos. Y dijo, ahí está Dios. Pero cuando fue el profeta a los truenos, miró y no estaba Dios. En el fuego ahí está Dios. Esa es la teofanía de Dios. Y cuando se acercó el profeta, vio que Dios no estaba en el fuego. Pero ahora tiene que decir la historia. Y dice en el hebreo que se escuchó. Esta frase lo dice en el texto de hebreo. Y dice, se escuchó la voz del silencio. Y cogió el profeta y se tapó. Se doblegó. Se arrodilló. Y dijo, en el silencio está Dios. Porque a veces Dios se muestra en el silencio.
Y nosotros no nos estamos dando cuenta que en el silencio a veces Dios habla más que en el trueno, que en el fuego. Pero el silencio de Dios tiene más autoridad que los gritos del mundo y los gritos de los demonios. El silencio de Dios a veces te restaura cuando Dios te trata con su silencio y dice: ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Te busco entre las plazas, no te veo, amado mío. ¿Dónde estás? Es porque a veces Dios se hace ausente para que lo echemos de menos. Hoy te digo algo, hermanos, y me voy a atrever porque estoy lleno del Espíritu Santo. Se está perdiendo el deseo de Dios, se está perdiendo el anhelo de Dios, se está perdiendo el interés por Dios. Pero yo te digo algo, iglesia, busca a tu amado, busca a Dios, encuéntrate con Él, Él te espera. Ese es aquel que te ama, aquel que te sostiene, aquel que te levanta. Dice la Biblia: ábreme, esposa mía, amiga mía, ábreme, no me dejes en la puerta. Yo digo algo, la iglesia de La Roda no es como Sulamita. Aquí le decimos al Señor: ven, Señor, entra en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en los cultos. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia se ha enamorado, no del pastor, del candidato, no de cualquier gitano. Esta iglesia se ha enamorado de Dios, se ha enamorado de Dios, se ha enamorado de Dios. Y Dios es nuestra alegría. Si os imagináis, el otro día hubo un pedido que se marchase la novia o el novio. Lo que es el pedido se hubiera hecho una ruina. Porque no vale la ceremonia si no está el novio y la novia. Porque lo que identifica la ceremonia es el amor que se tienen. El amor es lo más importante de una boda. Y la unión es lo más importante de una ceremonia. Si nuestra vida no está unida a Dios, no sirve de nada. Por eso dice la Biblia: si te santificas, y esto es para toda la iglesia, santifícate más. Es el tiempo de santificarnos más. No podemos hacer a Dios pequeño. Dios tiene más poder que podemos ver. Dios tiene más bendición de la que podemos imaginar. Es solamente que hay que entender que hay que acercarnos al Señor. Amén. Termino. Dice la Biblia que Jacob tenía la primogenitura. Tenía todo lo que podía desear. Lo que se propuso, lo llevó a cabo. Tenía tierras, tenía ganado, tenía virtudes, pero le faltaba algo. Le faltaba Dios y su hermano. Lo voy a volver a repetir, iglesia. Pero a Jacob le faltaba algo. Le faltaba Dios y su hermano. Pero cuando Jacob se encontró con Dios, de que cogió los bueyes, el ganado, y le dijo: enviárselo a mi hermano Saúl. Y decirle a Esaú que aquí su siervo. ¿Cómo podía Jacob decir aquí tu siervo? Si el que tenía la primogenitura, el otro debía de ser siervo del otro. Porque cuando Jacob se encontró con Dios, menospreció la primogenitura. Porque entendió que era más importante su hermano
y el haber conocido a Dios que todos los tesoros de la tierra. Yo te voy a decir algo con mucho cariño a tu persona. ¿De qué sirve de que yo sea candidato y usted cante coros? ¿De qué sirven los cargos? Si diga decir algo, si es más importante mi cargo que Elisab, si es más importante mi cargo que mi hermana, si es más importante mi cargo que Dios, yo digo que no. Es más importante tu hermano, es más importante Dios, es más importante la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque lo que importa, aunque Dios nos dé los cargos que son de Dios, Dios los bendiga, pero el fin de cantar, el fin de predicar es bendecir a usted, bendecir a usted, bendecir a usted, porque el fin de los ministerios es la perfección de la iglesia. Por eso te voy a decir algo, hermanos míos: que reine Dios en mi casa, que brille Dios en la tuya, que se levante el pueblo en adoración. Adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia. La iglesia debe de destruir las obras del mundo. ¿Cuántos creen que en este tiempo Dios va a levantar a hombres de fe? Yo lo creo. Yo creo que Dios va a hacer su obra en la iglesia. Yo creo que va a venir fuego de Dios sobre la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Por eso levanta tu mano. ¿Cuántos creen que viene bendición sobre su casa? Mira, yo voy a decir algo, hermanos, con mucho amor. Yo creo que Dios viene trayendo bendición sobre la casa de la Pili. Dios viene trayendo bendición sobre mi casa, sobre tu casa. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia ha sido constituida columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia, su fundamento se llama Cristo, 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 Cristo. Cristo gobierna tu casa. Cristo reina en tu familia. Y si te has apartado, hoy hay vendas para ti. Está Dios y el siervo. Si necesitas ayuda, todavía hay solución. Estamos en el tiempo de que Dios viene. Y dijo el otro día una palabra el siervo de Dios que me hizo bien. Que Dios viene. Y el que no esté preparado no se marcha con Dios. Por eso te digo en esta tarde: alerta, alerta. En los últimos tiempos se enfría el amor. Se pierde la oración. Se pierde la unidad. ¡Alerta! ¡Alerta roja! Es el tiempo de levantar las manos y decirle a Dios: aquí estamos. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros lutos, a pesar de nuestras enfermedades, aquí estoy porque soy tu siervo, porque soy tu sierva. Es el tiempo de la alabanza, es el tiempo de adorar a Dios en medio de nuestra crisis. ¿Sabes por qué? Porque usted es de Dios. Hasta aquí. Y no Dios esconderá su rostro para siempre. ¿Sabes una de las cosas que tenía Moisés? Que no tenía el pueblo. Es que Moisés hablaba con Dios íntimamente. Sea usted amigo de Dios. Acérquese a Dios. Que Dios os bendiga a todos.